en el ejercicio que estábamos haciendo el anterior miércoles, hemos llegado a determinar estos costos, ¿no? El costo de operación mina y el costo de operación ingenio. Hemos determinado de alguna manera y hemos explicado también cómo estamos llegando a estos mayores, que son básicamente el costo del departamento A y el costo del departamento B. Con ello entonces hemos partido de unos saldos iniciales, hemos registrado todo aquello que decía el enunciado, que era la contabilización al primer departamento, en este caso mina, por suministros, energía eléctrica, honorarios de geología, sueldos y salarios. También hemos calculado alguna depreciación. Sí, hemos pagado el seguro y también se han entregado diésel. Con ello hemos llegado a un mayor del costo de operación mina y se ha traspasado al siguiente departamento, que era el costo de operación ingenio. Una vez que se ha recepcionado el material o la carga de tierra que contiene mineral, se ha empezado a refinar ese mineral y hemos empezado a contabilizar a lo que era el costo de operación ingenio, lo mismo por suministros, energía eléctrica, honorarios, sueldos y salarios, etcétera. También de alguna manera hemos depreciado en algunas tablas que les he mostrado y hemos hecho también el registro de un seguro y también de diésel que se ha entregado de almacén. Con ello hemos llegado a contabilizar los dos departamentos del costo, llevando entonces o llegando a producir, en este caso eran 167 toneladas métricas, y hemos dado de alta al inventario de minerales al costo, y el valor de ese inventario lo determinaba el costo de operación ingenio, ¿no? Y hemos llegado hasta acá, hasta determinar lo que era el costo por tonelada métrica, y lo que ahora vamos a ver es la parte de la venta de ese mineral, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado como un pequeño repaso. Está colgado también esto en el Classroom, lo pueden repetir, y mañana voy a colgar el examen tipo, ¿no? Que es similar, obviamente más cortito, ¿no? Obviamente más cortito, no les estoy pidiendo que hagan planillas de sueldos, etcétera, etcétera, pero sí el asiento tal vez de sueldo, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo. Para ello, entonces, lo que ahora vamos a ver es la base legal de este documento que se llama la liquidación de compra y venta de minerales, tanto en el territorio de la nación como la exportación. En este primer ejercicio vamos a ver solamente la liquidación de venta nacional, ¿no? Es decir, en el territorio de la nación. El sustento legal entonces es el Decreto Supremo 24780, ¿no? Que sí respalda la Ley 1777, pero que hoy está vigente también con la Ley 65, y que de alguna manera en su primer capítulo habla de las patentes, ¿no? Que todos debemos pagar una patente, y hemos hablado esto en la primera fase del proceso minero, y lo que nos interesa es el título segundo, que en este decreto habla del impuesto complementario a la minería, que hoy ya por tradición, norma, si quieren, se llama regalía minera propiamente dicha, ¿no? Entonces dice que quienes paguen esta regalía minera o este impuesto complementario a la minería son todas aquellas empresas que realizan las fases de prospección, exploración, concentración, fundición, etcétera, y que de alguna manera, ¿no? De alguna manera, la comercialización de estos minerales están integradas a ese proceso, ¿ya? Eso es bien importante porque hay empresas, por ejemplo, las empresas comercializadoras, que no realizan el proceso propiamente minero, sino solamente comercializan. Ya en el siguiente bimestre nos vamos a dedicar a hacer algo de comercialización dentro de las empresas comercializadoras, y van a ver que ellos, por ejemplo, pagan el IVA, ¿no? En este caso, entonces, las empresas que hagan toda esta cadena, desde la búsqueda de minerales, o por lo menos desde la producción y refinación de minerales, están alcanzados, dice, por el impuesto complementario a la minería. Ya, entonces, de alguna manera, este impuesto complementario a la minería, también llamado, si quieren, regalía minera, de alguna manera está muy casado a todo esto que es el proceso propiamente minero, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que los que pagan las regalías mineras son aquellos que extraen recursos minerales de la corteza terrestre, ¿no? Y que esa comercialización tiene que estar encadenada
a un proceso propiamente productivo, es decir, operación mina, operación ingenio y obviamente su venta, ¿no? Exceptuando otros operadores como los comercializadores mineros que no están inmersos en la cadena propiamente productiva, sino simplemente comercial, es decir, compran y venden. Quizá ustedes han visto ya en el Classroom, he colgado una carpeta que significa conociendo al Senarcom, dice. Ven ahí los videos, ¿no? Y van a ver cuál es el tratamiento propiamente de esta fase de comercialización, ¿no? Entonces ahí van a entender un poquito qué es esta fase de comercialización. Dentro de ello también dice que la base imponible del impuesto a la regalía minera es el valor bruto de ventas, que de alguna manera resulta de multiplicar el peso del contenido fino del mineral, ¿no? Por la cotización oficial, ¿ya? Entonces, todos estos términos, contenido fino, con peso neto seco, deducciones como humedad, etcétera, lo vamos a ver en un momento más en la parte práctica, pero este es el sustento legal de este documento, que es básicamente la liquidación de venta, y que, como dice el mismo decreto, esta liquidación puede ser inclusive, ¿no?, similar a la factura. Así dice el decreto, aunque el Servicio de Impuestos te hace emitir una factura de venta de minerales. En el artículo 5 del mismo decreto habla de medidas de conversión en las cuales todos los operadores mineros debemos hablar el mismo lenguaje. Por ejemplo, dice que una tonelada métrica tiene 2.204,62 libras finas o 1.000 kilogramos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas productivas no manejan en libras finas su producción, sino manejan en toneladas métricas, pero la cotización viene en libras finas, entonces ahí se hace necesario tener una medida de conversión, ¿ya? Tener una medida de conversión. Dentro de ello, entonces, estas medidas de conversión, de alguna manera nos están diciendo más o menos, ¿no? Tú tienes un quintal, ¿cuántas libras tendrá el quintal? Tú tienes $100, ¿cuántos bolivianos tienes? Entonces, todos hablamos el mismo lenguaje. Tengo $100 por 6.96, tendré 796 bolivianos. Para eso nos sirven estas medidas de conversión determinadas en el artículo 5 y que de alguna manera las empresas mineras utilizan estas medidas, la tonelada métrica principalmente en el estaño, el zinc, etcétera, y la onza troy en el caso de el oro, ¿no? De alguna manera, entonces, también está colgado este decreto en el Classroom, ustedes lo pueden leer, habla un poquito más inclusive, ¿no? Cómo debe tratarse esta regalía minera en cuanto a lo que es, por ejemplo, la exportación, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a hacer un ejercicio de exportación y ahí van a entender que el tratamiento contable es distinto, un poquito distinto, no tampoco muy distinto. Y dentro de ello, entonces, de alguna manera, cuando estamos vendiendo al territorio de la nación esos minerales, esa regalía minera para nosotros se convierte en un pasivo, un débito fiscal por pagar en este caso, ¿no? Ojo, débito fiscal, pero no IVA. Se entiende por débito fiscal a los impuestos que yo debo al Estado, que pueden ser muchos, ¿no es cierto? Desde las retenciones por IT, IUE, el mismo débito IVA, el impuesto a la transacción por pagar, etcétera, son débitos fiscales. Entonces, la regalía minera es un débito cuando vendes en el territorio de la nación, pero se vuelve activo cuando estás exportando. Entonces, esas dos cositas que son la diferencia del asiento contable, lo vamos a entender más adelante. Hoy nos vamos a dedicar solamente a ver lo que es la parte de la comercialización nacional. Ahora, en cuanto a lo que es la alícuota, dice el artículo 8 que el Ministerio de Minería de forma quincenal va a determinar la alícuota, si bien la ley 065 habla de una fórmula para calcular esta regalía, para que todos también hablemos un solo lenguaje en cuanto a la alícuota, ¿sí? El Ministerio de Minería determina esta alícuota cada 15 días, ¿no? Cada 15 días determina tanto para la alícuota nacional como la alícuota internacional o exportación. Y básicamente, como dice acá en el subrayado amarillo, dice que, por ejemplo, para el estaño va a haber un promedio de cotizaciones que significa tener en cuenta las últimas, las 10 últimas o las 10 cotizaciones más altas, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales,
y en relación a eso él va a sacar, dice el Ministerio de Minería, la alícuota. Es por eso que cada 15 días cambia la alícuota de la regalía minera, ¿no? Hoy puede ser 7, para los primeros días hasta el 10 de agosto puede ser si ha subido el mineral, 8, si ha bajado el mineral puede ser 6, y así sucesivamente, como dice este artículo 8, ¿no? Como ven, habla que va a tomar en cuenta inclusive el London Metal, que es el principal referente de exportación de minerales en el mundo, ¿no? Es el Banco de Metales de Londres, por ejemplo, que básicamente da el valor, si quieren, a los minerales en el mundo. Entonces, dentro de ello, ustedes revisan un poquito este decreto, vamos a ir viendo más adelante otros artículos, ¿no?, que tiene que ver con la exportación, ¿ya? Entonces, dentro de esto, vamos a dejar de compartir pantalla en lo que es el ordenamiento legal y vamos a pasar ya a realizar básicamente el ejercicio, ¿ya? Entonces, como dice el decreto, cuando yo esté vendiendo, así decía el enunciado, ¿no es cierto? Vendemos, dice, toneladas métricas, 50 toneladas métricas, en relación entonces a este ordenamiento legal, lo que yo tengo que hacer es un documento que se llama liquidación de venta en este caso. Puede ser, por ejemplo, liquidación de compras si tú estás comprando, puede ser una liquidación provisional y después una definitiva en el caso de exportación. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a aprender a hacer la liquidación de venta de minerales. Hay una primera parte de este documento que tiene que ver con la identificación de la empresa vendedora y compradora, ¿no? Aquí está la mina San Julián, que está vendiendo, y el comprador, la empresa metalúrgica de Vinto de Oruro, ¿no? Y el departamento de Oruro en este caso, ¿para qué? Para que la regalía que vamos a pagar vaya en favor del departamento productor. Entonces, esta parte es importante principalmente para el SENARECOM, que es el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales, que es el encargado de verificar, si quieres, ¿no?, que los empresarios mineros estén pagando las regalías mineras y obviamente esas regalías lleguen a los departamentos propiamente productores, ¿no? El mineral que estamos vendiendo, estaño, para determinar quizá la regalía, ¿no? La cotización, que es bien importante, $3.50 para el valor monetario, y esto que es bien importante, ¿no? La libra fina, ¿no? Que con eso de alguna manera nosotros vamos a hacer también la conversión física y la conversión valorada. Entonces, la cotización en dólares para la conversión en moneda y libra fina para la conversión física propiamente dicho, ¿no? Una segunda parte que tiene que ver con la conversión de valores físicos, dice en el enunciado que estamos vendiendo 50 toneladas métricas y que en relación a la cotización que viene por libra fina, yo tengo que convertir estas 50 toneladas a libras finas. El peso que tengo que obtener ya no es en tonelada métrica, sino en libra fina, porque la cotización está viniendo en libra fina. Es más o menos como si yo te estuviera diciendo, tienes 50 quintales, ¿cuántas libras tendrías si es que yo te estuviera pagando el valor en libras, ¿no? En ese caso, entonces, aplicando el artículo 5 del Decreto Supremo 24780, dice que una tonelada métrica tiene 2.204,6223 libras finas. La conversión de valores entonces va a hacer que yo tenga un peso bruto húmedo, así se llama, esas son las terminologías del artículo 4 también del decreto, y dice que el peso bruto húmedo es la multiplicación de valores físicos, ya sea de movimiento de carga, producción, por la cotización. Obviamente, si vos manejaras en tu inventario contable, no en toneladas métricas, sino en libras finas, entonces ya no tendrías que hacer la conversión. Pero tradicionalmente las empresas mineras manejan volumen, ¿no?, de unitarización de carga, se llama, que es en este caso tonelada métrica. De ahí que estamos entonces multiplicando las 50 toneladas métricas por el valor de 2.204,6223 que determina el artículo 5 del Decreto Supremo 24780 y obtenemos 110.231,12 libras finas, que para nosotros se va a llamar peso bruto húmedo con sus siglas PBH. A este valor bruto húmedo le tenemos que restar las penalidades. Las penalidades son aquello que no nos van a pagar. ¿Por qué? Porque no están comprando, imagínate, agua.
En el caso, por ejemplo, de la producción minera, el mineral sale más o menos a la forma de un polvillo, ¿no? Entonces, para mantenerlo compacto, necesariamente se tiene que humedecer esto. Entonces, se humedece con agua y el comprador no está comprando agua, entonces no nos va a pagar agua. Por eso las penalidades son aquello que no nos va a pagar. Impurezas, sea tierra, sea hierro, por ejemplo, estamos vendiendo estaño. En el país no existe siderurgia, hay muchos complejos mineros, ya más adelante también vamos a hacer un ejercicio de complejo minero. En el complejo minero es un conjunto de minerales que tiene, por ejemplo, estaño, zinc e indio, por ejemplo. Entonces yo te estoy comprando estaño, te pago el estaño, pero no te voy a pagar, o en el mejor de los casos te voy a pagar la mitad, por ejemplo, del zinc. Pero el indio no te lo voy a pagar, es un mineral, pero que yo lo estoy tomando como impureza porque no te estoy comprando indio, te estoy comprando estaño. Y en el caso de que en el país no exista o no existe la siderurgia, lamentablemente no podemos separar estos minerales y de alguna manera muchos de estos minerales son tomados también como impureza. Obviamente ahí está la tierra, etcétera, etcétera también, ¿no es cierto? Y la tara, que es aquello, el envase si quieres, el palet, el saco metalero que tampoco te van a pagar. Ahora, ¿de dónde salen estos porcentajes? De un análisis que se hace en laboratorio. Vuelvo a repetirles, vean en la parte del Classroom donde están los videos del Senarecom, van a ver ahí una actividad, ¿no? Muy especial donde sacan unos muestreos de mineral, ¿no? Sacan con una especie de espátulas inclusive, hacen una pequeña distribución al estilo de una torta, sacan un poquito mineral de uno y de otro lado. ¿Para qué? Para llevar al laboratorio. Esa tradición minera se llama gastos o en algún caso, ¿no? Se llama tratamiento. Entonces ya es ley, ya es norma que vos como vendedor, ¿no? Traes tu mineral, yo como comprador debo sacar una muestra de ese mineral y llevarlo al laboratorio. En el mejor de los casos, al final del día vamos a tener los informes y con eso decido si te compro y cuánto te pago. Entonces eso es tradicional en la venta y comercialización de minerales. Entonces este laboratorio es el que determina estos porcentajes, ¿no? Con ese análisis de laboratorio entonces decimos que la carga tiene una humedad del 1,5%. Este 1,5% se tiene que calcular del peso bruto húmedo. Por eso estamos calculando aquí peso bruto húmedo, 110.231,12 libras finas, por en este caso, 1,5%, ¿no? Dentro de eso, entonces, la multiplicación de 110.231 por el 1,5%, ¿sí? De alguna manera sale, dice, 1.653,47 libras finas. Como ves, estamos haciendo siempre este cálculo en estas denominadas libras finas, ¿no? De alguna manera, entonces, estamos multiplicando el 2% del peso bruto húmedo, sale 2.204, y el 3% siempre de los 110.000, que es el peso bruto húmedo, sale 3.306. Al peso bruto húmedo le estoy restando lo que son las penalidades, ¿no? Y esa diferencia, es decir, 110.231 menos 1.600, menos 2.204, menos 3.306, se llama peso bruto seco, ¿no? Que es la diferencia de 110.000 menos las penalidades. A este peso bruto seco le tengo que calcular la ley del mineral, ¿no? Calcular o multiplicar directamente este porcentaje de ley que también se determina a través del análisis de laboratorio. Entiéndase por ley del mineral a la pureza del mineral. Hay algunos minerales que tienen solamente denominativos de alta ley, de baja ley, y hay otros como el estaño que tienen porcentajes de pureza, 86, 90, el oro inclusive Tipuani tiene un 94% de pureza, es uno de los oros más puros del mundo, etcétera, etcétera. De alguna manera entonces al peso bruto seco le multiplico el porcentaje de ley y obtengo el peso neto seco, ¿ya? Obtengo el peso neto seco. En este caso el peso neto seco, ¿no? El peso neto seco es aquello que realmente la empresa nos va a pagar. El peso neto seco entonces es el 86% de 103.066, 103.066,09 por el 86%
el peso neto seco son 88.636. Ahí concluye, si quieres, la parte de conversión de valores físicos. Y a este valor físico recién lo convierto a moneda. Multiplico entonces, en este caso, el peso neto seco por la cotización oficial que le hemos determinado aquí de 3,50 dólares por libra fina, ¿no? En este caso, entonces, multiplico 88.636 por 3,5, que es la cotización, obtengo los 310.228,94 dólares, ¿no? Dólares, ¿sí? Una vez que tengo los dólares, como es en el país, tengo que convertir a moneda nacional. Y simplemente multiplico el valor en moneda extranjera por la cotización oficial del dólar. En este caso, los 310.228,94 por 6,96 y obtengo el valor en moneda nacional. En este caso, 2.159.193. A este valor en moneda nacional, ahora sí tengo que aplicar lo que es el cálculo del valor de la alícuota conocida como regalía minera al valor en bolivianos, que como ves no es aquel valor solamente de entrega, sino hay que hacer necesariamente, obligatoriamente, esta liquidación de venta de minerales. Entonces, en el enunciado dice que en la quincena la regalía minera es de 4,075%, aplico estos 4,075% al valor en moneda nacional y obtengo el pago de la regalía minera, ¿no? En este caso, entonces, el valor en moneda nacional menos la regalía minera, tengo un saldo contable. Esto simplemente ya me sirve para hacer mi asiento contable. Paso entonces al diario y como ves, aquí tengo una cuenta por cobrar que puede ser banco, puede ser caja, pero por lo general siempre es una cuenta por cobrar, principalmente en la exportación, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar, fundidora Vinto, nuestro cliente al que estamos vendiendo, ¿no? El valor total en moneda nacional, como ves, aquí estamos viendo los 2.159.000 como valor en moneda nacional, ¿sí? El ingreso por ventas, que es el saldo contable, en este caso, este saldo contable, es decir, valor en moneda nacional menos la regalía minera. Y la regalía minera, que es un pasivo que tenemos que pagar de forma mensual en el caso de la venta nacional, ¿no? Y como tú sabes, una venta siempre tiene que registrar el costo de ventas y dar de baja el inventario de minerales al costo. ¿Por qué? Porque aquí hemos determinado un inventario. En la producción hemos determinado un inventario y en esa producción hemos determinado un costo por tonelada en este caso y simplemente multiplico este valor, ¿no?, de tonelada, 7.561 cada tonelada, por 50 toneladas. Este es el valor entonces del costo con su contracuenta de inventarios de minerales al costo. Como ves, esto ya lo conoces, lo has hecho en toda tu vida de formación profesional, 3 años. Solamente estamos cambiando alguna cosa de las cuentas, ¿no? Algún nombre de las cuentas. Y esto que parece que fuera débito fiscal, que hoy se llama regalía minera, ¿no? Y que de alguna manera el asiento es similar a la venta que haces. Y como te decía al final, ¿no? Siempre se hace ese tratamiento, se llama ese tratamiento, esas operaciones de llevar a un laboratorio, etcétera, etcétera. Todas esas operaciones se llaman gastos de tratamiento. Nosotros entonces registramos el gasto de tratamiento y como Vinto ha pagado por nosotros ese análisis de laboratorio, le debemos a él. Pero como él nos debe también, entonces estamos neteando cuentas nomás. Él me debe por venderle mineral y yo le debo porque me pagó algo por ese laboratorio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Neteando cuentas, rebajando a lo que él me debe, lo que yo le debía por el análisis de laboratorio, que no es mucho, en este caso dice son apenas 3.150 dólares, que su valor es en bolivianos. Obviamente tiene factura, etcétera, etcétera, pero de alguna manera no contabilizamos nosotros el IVA, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo debemos hacer la liquidación de venta de minerales. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? Y si es que hay alguna pregunta,